Muchos padres ahora mismo están lidiando con un hijo que ha recibido un diagnóstico de autismo, de hiperactividad o de déficit de atención. Y absolutamente nadie, ni siquiera su médico de cabecera, ha dicho a estos padres que esto tenía solución, que esta sintomatología, que estas enfermedades eran reversibles. Ya son miles de padres que han logrado revertir estos cuadros ellos mismos en sus hijos con un cambio de modo de vida, porque estos síntomas, estas crisis de cóleras, estos problemas locomotores, de locución, estos problemas de desarrollo, retraso de desarrollos, esta dificultad de conexión que pueden padecer estos niños, o esta hiperactividad que pueden padecer estos niños, simplemente son provocados por toxinas, metales pesados que vienen a irritar, provocar estos desajustes en el sistema nervioso central. He hecho un vídeo donde hablo, donde explico cómo revertir el autismo. Ha sido censurado de YouTube, todavía está en Facebook. Lo pueden encontrar buscando autismo con la lupa en mi muro. Es simplemente necesario cambiar la alimentación. Necesitamos evitar todo lo que es procesado, gluten, cereales, azúcar, lácteos, si posible productos animales, y volver a una alimentación mucho más natural, lo menos procesada posible, con una amplia cantidad de frutas en todas sus formas, jugos de vegetales, vegetales cocinados en sopa, al vapor, en puré, un poco de semillas, de frutos secos de calidad. Este tipo de alimentación, lo menos procesada posible, va a provocar un movimiento de detoxificación dentro de su hijo. Paralelamente necesitamos hacer una rehabilitación del tracto digestivo. Podemos usar la arcilla, que es una tierra medicinal que podemos encontrar en casi todos los países, que permite reparar esta mucosa intestinal que tiene un montón de pequeños hoyos cuando padecemos de hiperactividad, déficit de atención o de autismo. Hay una retracción de las vellosidades intestinales y todo eso requiere cambio de alimentación, el uso de la arcilla, la evicción lo más posible de los agentes de la comida que provocan más hiperpermeabilidad intestinal, como el gluten, los lácteos, las harinas, los alimentos pegajosos como el arroz. Queremos eliminarlos porque ellos inflaman, destruyen la mucosa intestinal. Entonces esta cuestión del metal pesado requiere una quelación. A mí me gusta mucho realizar la quelación con un producto que se llama TRS, porque es muy seguro de usar en niños. La marca es Coseva y se llama TRS. El problema es que lo venden en Estados Unidos, en Europa, y es difícil de encontrar en otros países de América Latina, pero si pueden encontrar a alguien que se lo traiga, es una forma excepcional de poder mejorar rápidamente la salud de su hijo. Necesitamos evitar lo máximo posible las pantallas, porque en sí mismo el hecho de que un niño esté constantemente con una pantalla crea un déficit de atención, un retraso en su propio desarrollo. Contacto con la naturaleza, caminar descalzo, ir a tocar la tierra en el jardín, los animales, las plantas, todo esto es indispensable para poder reconstituir una buena microbiota intestinal. Ya hemos visto este estudio, he compartido acerca de él, una escuela donde hemos analizado la microbiota intestinal de niños en una escuela y luego hemos traído como
un bosque dentro del patio y los niños estaban jugando en este bosque todos los días y después volvimos a analizar su microbiota después de un mes y había mejorado muchísimo. O sea, es mucho más eficaz de entrar en contacto con la tierra, con la naturaleza, los animales, para reconstituir una microbiota intestinal que los mismos probióticos que no me gustan porque pueden crear conflictos antagónicos con otra bacteria, microbios que hay dentro de los intestinos y no me gusta el uso de ningún suplementos de este tipo. Plantas medicinales para desparasitar son importantes también. Los parásitos, los cándidas, son infecciones que aparecen justamente porque hay muchos metales pesados, hay toxinas y tienen un rol de agente reciclador, pero también vienen a perturbar el cuerpo del niño y su comportamiento. Entonces hay que tenerlo como bajo control, además de realizar cambios en la alimentación, tener una alimentación a mucosa con muchas frutas, vegetales crudos que vienen a limpiar este tracto digestivo y que va a hacer que no haya más parásito o candidiasis. Entonces, hoy sobre todo mi intención era compartir dos testimonios, los testimonios de dos mamás, la mamá de Helios y también el testimonio de una señora que se ha hecho famosa, que se llama Natalie Champou. Ella se ha hecho famosa porque ella ha logrado revertir el diagnóstico de autismo en sus dos hijos y ella empezó a dar la vuelta en el mundo explicando a los papás, haciendo como conferencia para explicar cómo proceder. Y hay muchos padres así, o miles que han logrado revertir el diagnóstico de autismo, hiperactividad, déficit de atención en sus hijos, porque nada más son daños cerebrales debidos a toxinas, metales pesados, inyecciones, en cual entran nuestros hijos en contacto. Debemos absolutamente revisar toda la casa, todo lo que es ollas de teflón, no las queremos, no queremos cocinar huevos a nuestros hijos en una olla de teflón. Un niño con autismo, esto no funciona porque los metales pesados migran a los alimentos, igual con el aluminio. Muchas ollas son de aluminio o son de acero inoxidable ligado con aluminio. Esto no queremos, queremos calidad, queremos acero inoxidable, queremos cucharones de madera, no queremos utensilio de plástico, no queremos absolutamente nada plástico, porque todos los plásticos contienen antimonio. El antimonio es un metal pesado que está en absolutamente todos los plásticos, nada que ver con el BPA, no hay ningún plástico que no contenga antimonio, es un metal pesado. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un bebé? Le ponemos un pacificador en la boca que es de plástico, le damos un mordedor que es de plástico, un biberón con un chupón de plástico, juguetes de plástico, y sin darnos cuenta lo contaminamos. Todo lo que es perfumes, detergentes, champús, todo tiene que ser lo más natural posible. Incluso con las telas, necesitamos buscar las telas de algodón, evitar todo lo que es de plástico, todo lo que es pulverizado con insecticida. En la ropa nueva, cuando la compramos, es indispensable lavarla. Esto es la idea, ¿no? Volver a un modo de vida lo más natural posible. Entonces, este testimonio me gustó mucho, es el testimonio de Helios. Helios es un pequeño niño canadiense. Cuando tenía 3 años, fue diagnosticado con autismo y tenía mucha crisis de cólera, vivía en su mundo, no había contacto visual, no había contacto con
con el exterior, con las otras personas, no había interacción, podía tener más de 20 crisis de cólera al día. Si se hería, era imposible curarle las heridas. Si uno quería medirle la temperatura en la oreja, era imposible. 5 personas tenían que agarrarlos. Se automutilaba. No soportaba que le saquesen fotos. Se despertaba y tenía violentas crisis por la noche. Entonces imagínense cómo es la vida, ¿no? Cuando uno tiene un niño que padece este tipo de sintomatología. Y fue muy duro para la mamá, porque ella le preguntó al médico justamente si había alguna cosa que podía hacer para mejorar esta situación. Y le dijo que no había absolutamente nada que hacer. Entonces, cuando uno recibe este tipo de diagnóstico así, es casi una sentencia. Pero esta mamá entró en contacto con un testimonio y escuchó de que otro padre habían logrado revertir el autismo en sus hijos. Y ella decidió hacerlo porque no tenía absolutamente nada que perder. Y lo comentó a su entorno y le dijeron que era loca. Pero ella tomó la decisión y se sentó con su hijo y le habló a su hijo y le dijo, mirándole a los ojos, mira mi amor, estos alimentos que estás comiendo, comía 10 alimentos, bastoncillo de queso, pan, chucherías, no quería absolutamente ningún otro tipo de alimentos. Le dijo la mamá, estos alimentos te están provocando todo ese malestar que sientes. Yo quiero cambiar tu alimentación. Entonces ellos lloró mucho, pero a la gran sorpresa de su mamá, accedió y aceptó y puso buena voluntad para realizar estos cambios en su alimentación. Y muy rápidamente pudieron observar que él tenía interés en probar nuevos alimentos por primera vez en su vida, de que su comportamiento poquito a poquito iba cambiando a medida de que la mamá lograba retomar el control de la alimentación de su hijo. Cuando emprendieron estos cambios, ya ellos tenían 6 años, a los 5 meses de nuevo era un niño tranquilo, sonriente, hacía contacto visual, interactuaba con su familia y ya era un niño totalmente transformado y no ha vuelto a padecer ninguno de los síntomas autísticos. Después de apenas 5 meses pudo dejar de ir en el centro de reeducación, donde tenía que ir 3 veces a la semana porque había alcanzado sus objetivos en un 500%. Ya es grande y describe cómo se sentía antes. Él se acuerda de que se sentía con mucho calor, extremadamente mal, triste, y él entiende que gracias a estos cambios en su modo de vida puede sentirse bien y ahora adora comer una gran variedad de alimentos, adora las frutas, los vegetales y está un niño totalmente normal y feliz. Y el testimonio de Natalie, que es la mamá que decía, ¿no?, que se ha vuelto famosa porque ella anda en el mundo dando conferencias en francés de cómo revertir el autismo en los niños. Ha escrito 2 libros en francés. Entonces, en el 2011 recibió el diagnóstico para su hijo mayor de autismo. El cotidiano era muy difícil, había que ir a terapia, muchos ejercicios de readaptación, no hablaba, su hijo no hablaba, no había contacto visual, no había una ausencia total de comunicación. Después ella tuvo otro hijo y también padecía de la misma sintomatología. 7 veces por semana en la noche tenían que hacer ejercicio de readaptación. Todo eso extremadamente
agotador, con estas crisis que ellos podían tener. A ella también le dijeron que no había absolutamente nada que hacer y ella se sentía muy frustrada porque solo pensaba, mi hijo nunca me va a decir que me ama, nunca voy a poder comunicarme con él. Y un día ella se sentó en la computadora, una noche mejor dicho, y escribió dos palabras que normalmente no van bien juntas, y escribió autismo, sanar, y cayó con el testimonio de una otra mamá. Es una cadena, ¿no? Que sí lo había logrado, y entonces decidió pasar a una alimentación cruda, y dijo a su esposo, mira, si no funciona, lo dejamos, pero vamos por lo menos a intentar. Y los resultados fueron tan increíbles al mes que ellos decidieron para siempre de comer así, una alimentación principalmente cruda. Puede haber algunos vegetales cocinados, por supuesto, porque no es fácil solo comer crudo, pero una alimentación que no contenga gluten, que no contenga lácteos, que no contenga nada procesado, en realidad una alimentación lo más natural posible. Y entonces fue tan increíble, ¿no? Que ella fue al estudio anual para evaluar a su hijo cómo iba el autismo, y el ortofonista, cuando empezó a cuestionar el niño, es un cuestionario muy, muy, muy largo, pues se agarraba la cabeza y no podía creerlo, ¿no? Porque este niño no parecía para nada autista, hacía pequeños errores, pero podía interactuar con el ortofonista. Entonces, simplemente los dos niños habían como no solamente recuperado el retraso que tenían antes, pero además tenían niveles superiores a la normal en todos estos test de evaluaciones del lenguaje, la comprensión. Entonces, ven, no es tan difícil revertir el autismo en los niños. Lo más complicado es realizar cambios, pero no importa, porque cuando ustedes entienden qué tipo de cambios tienen que hacer, lo pueden hacer de forma progresiva, no lo tienen que hacer todo perfecto de una vez. Una vez que están en el buen camino, ya pueden estar tranquilos, porque ya saben en qué dirección irse. Y entonces, esto es simplemente la buena noticia que quería compartir con ustedes, para que podamos salir de toda esta densidad, todo este sistema sin desesperanzado, ¿no? Que nos condena inútilmente a enfermedades que él mismo crea. Bueno, le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.